¿Te imaginas empezar una guerra por un objeto que hoy en día podrías encontrar en cualquier bar? Pues prepárate, porque hoy vamos a viajar a la Edad Media para descubrir una de las guerras más extrañas y, seamos sinceros, ridículas de la historia. La Guerra del Cubo de Roble. No es una broma. Una guerra real, con ejércitos, batallas y todo, por un simple cubo de madera. Bienvenidos a nuestro canal. Si te gustan las historias insólitas que demuestran que la realidad supera a la ficción, este es tu lugar. Hoy desenredamos el hilo de un conflicto que demuestra que el orgullo humano no tiene límites. Para entender esta locura, tenemos que situarnos en la Italia del siglo XIV, concretamente en el año 1325. En esta época, Italia no era un país unificado como lo conocemos hoy, sino un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, su ejército y, por supuesto, sus propias rivalidades. Y pocas rivalidades eran tan intensas como la que existía entre las ciudades de Módena y Bolonia. Estas dos ciudades, situadas en la región de Emilia-Romagna, eran vecinas, pero estaban en bandos opuestos en el gran conflicto que dividía a Italia: la lucha entre los güelfos y los gibelinos. Los güelfos, como Bolonia, apoyaban al Papa, mientras que los gibelinos, como Módena, respaldaban al Sacro Emperador Romano Germánico. Esta división política era el caldo de cultivo perfecto para un odio que llevaba siglos cociéndose a fuego lento. Había disputas fronterizas, conflictos comerciales y, sobre todo, un orgullo local feroz. Cada ciudad se consideraba superior a la otra, y cualquier excusa era buena para demostrarlo. Las tensiones eran constantes, con pequeñas incursiones y provocaciones de ambos lados. Era como tener a dos vecinos muy molestos que se dedican a robarse los gnomos del jardín, pero a una escala mucho mayor y con espadas. Y en medio de este ambiente tan caldeado, ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Una noche, un grupo de soldados de Módena, en una de sus habituales incursiones en territorio boloñés, decidieron hacer algo más que simplemente saquear. Querían dejar una marca, una burla que humillara a sus eternos rivales. Al llegar a la plaza principal de Bolonia, encontraron un pozo público. Y junto a ese pozo había un simple cubo de roble que se usaba para sacar agua. En un acto de audacia y provocación, los soldados modeneses robaron el cubo y se lo llevaron de vuelta a su ciudad como si fuera el mayor de los trofeos de guerra. Imagínate la escena a la mañana siguiente en Bolonia. La gente se despierta y se da cuenta de que falta el cubo del pozo. Al principio, seguro que hubo confusión. Pero cuando se corrió la voz de que los de Módena lo habían robado, la confusión se convirtió en indignación. No era el valor del cubo, que era prácticamente nulo. Era el símbolo. Era la humillación pública. Los modeneses no solo habían entrado en su ciudad, sino que se habían reído en su cara llevándose un objeto tan trivial. La reacción de Bolonia fue inmediata y furiosa. Enviaron una embajada a Módena exigiendo la devolución inmediata de su propiedad. Podríamos pensar que los modeneses, viendo el lío que se estaba formando, habrían devuelto el cubo y todo habría quedado en una anécdota. Pero no. Alimentados por su propio orgullo y disfrutando de la humillación de sus rivales, se negaron rotundamente. Para ellos, ese cubo se había convertido en un símbolo de su superioridad y audacia. La negativa de Módena fue la gota que colmó el vaso. Para Bolonia, la afrenta era intolerable. El honor de la ciudad estaba en juego. Así que hicieron lo que cualquier ciudad-estado medieval con el orgullo herido haría. Declararon la guerra. Sí, has oído bien. Una declaración de guerra formal por un cubo de madera. La noticia debió de extenderse como la pólvora por toda Italia, y muchos seguramente no daban crédito. Pero la amenaza era muy real. Bolonia, siendo una ciudad más grande y rica, movilizó un ejército impresionante para la época. Se habla de unos 30.000 soldados de infantería y 2.000 caballeros. Su objetivo era claro: marchar sobre Módena, aplastar a sus enemigos y recuperar el bendito cubo. Módena, aunque más pequeña, no se quedó de brazos cruzados. Reunieron a sus propias fuerzas, unos 5.000 soldados de infantería y 2.000 caballeros, y se prepararon para defender su ciudad y su preciado trofeo. Aunque estaban en inferioridad numérica, contaban con la ventaja de luchar en su propio territorio y con una moral por las nubes, impulsada por su exitosa provocación. El enfrentamiento culminó en la batalla de Zapolino, el 15 de noviembre de 1325. A pesar de ser superados en número casi 6-1, los modeneses, liderados por el astuto pasarino Bonacolsi, demostraron una disciplina y una estrategia superiores. Lanzaron un ataque sorpresa y lograron romper las líneas boloñesas, que, a pesar de su tamaño, estaban peor organizadas. La batalla fue un desastre para Bolonia.
Se estima que perdieron a más de 2.000 hombres, entre muertos y heridos, y muchos más fueron capturados. Los modeneses, en cambio, sufrieron muchas menos bajas. La victoria fue total y aplastante para Módena. No solo habían defendido su ciudad, sino que habían humillado al ejército boloñés en campo abierto. Tras la victoria, los soldados modeneses persiguieron a los boloñeses en su retirada hasta las mismas puertas de Bolonia. Y para añadir más sal a la herida, se dedicaron a organizar justas y torneos fuera de las murallas, burlándose de sus enemigos derrotados, que solo podían mirar impotentes desde dentro de su ciudad. La humillación fue absoluta. ¿Y el cubo? ¿Qué pasó con el cubo? Por supuesto, Módena nunca lo devolvió. Se convirtió en el símbolo definitivo de su victoria y del orgullo de la ciudad. Lo colgaron en la torre principal de la Catedral de Módena, la Torre de la Ghirlandina, para que todos, presentes y futuros, recordaran su gran triunfo sobre Bolonia. Lo más increíble de todo es que la historia no termina ahí. Ese cubo, el auténtico detonante de la guerra, sigue existiendo. Durante siglos permaneció en la torre como un tesoro de guerra. Hoy en día, una réplica exacta cuelga en su lugar original en la torre, pero el cubo auténtico se conserva a buen recaudo en el Palazzo Comunale, el Ayuntamiento de Módena, donde se exhibe como una pieza de museo. Es un recordatorio tangible de uno de los conflictos más absurdos de la historia. Esta guerra nos enseña mucho sobre la mentalidad medieval. Nos muestra cómo conceptos como el honor, el prestigio y el orgullo cívico eran increíblemente poderosos, hasta el punto de que un objeto sin valor material podía desencadenar una carnicería. El cubo no era más que un pretexto, el catalizador que hizo estallar una rivalidad que llevaba gestándose durante generaciones. Al final, la guerra del cubo de roble no cambió las fronteras ni tuvo grandes consecuencias políticas a largo plazo, pero quedó grabada en la memoria colectiva como un ejemplo perfecto de hasta qué punto pueden llegar los seres humanos cuando el orgullo está en juego. Una historia que, aunque ocurrió hace casi 700 años, nos recuerda que a veces las mayores batallas se libran por las razones más pequeñas. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces algún otro conflicto histórico con un motivo igual de extraño? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta leer vuestras aportaciones. Y si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más anécdotas increíbles de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.